Tenía solo 8 años cuando comenzó mi infierno, uno que duraría más de 7 largos años. Mi tío y mi primo me hicieron cosas indescriptibles, sin un atisbo de compasión, bajo el mismo techo donde se suponía que debía estar segura. Es difícil de creer que tal maldad pudiera venir de mi propia familia, y aún más difícil entender cómo nadie hizo nada. O quizás sí lo sabían, pero preferían mirar hacia otro lado, fingir que no pasaba nada. Yo era una niña, inocente, sin entender del todo lo que me estaba ocurriendo. Solo sentía un dolor punzante por dentro y por fuera, y un miedo que me paralizaba. Mi cuerpo temblaba cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi habitación. Una habitación cerrada con llave desde afuera, sin ventanas, apenas un hueco oscuro donde se apagaba mi voz. Ese cuarto se convirtió en mi celda después de la muerte de mi padre. Allí viví los años más oscuros de mi existencia, los que me robaron la infancia y casi también el alma. Hasta que una noche, durante una fiesta en el pueblo, vi la oportunidad de huir. Me escondí como pude en la parte trasera de un camión de carbón, con lo puesto y un solo deseo, ser libre. Pero antes de contarte cómo escapé, déjame presentarme como se debe. Me llamo Gertrud Cesarina, aunque todos me dicen Doña Tudi. Tengo 84 años, nací en 1939 en Itabira, Minas Gerais, y hoy vivo en Belo Horizonte, en una casita humilde pero mía. La compré con esfuerzo, con cada lágrima convertida en trabajo. No es lujosa, pero tiene un patio donde siembro hierbas y flores, y un porche donde me siento a ver caer el sol. Parece poco, pero para alguien que nunca tuvo nada y vivió tanto dolor, tener un rincón propio es un tesoro. A veces cierro los ojos y regresan los recuerdos. Al abrirlos, veo mis paredes, mis plantas, y recuerdo que lo peor ya pasó, gracias a Dios. Hoy, al contar esta historia que por años llevé en silencio, me pregunto quién está del otro lado escuchándome. Déjame tu nombre y desde dónde me oyes. ¿Habrá alguien de Itabira? ¿Algún paisano de Minas, como yo? Tal vez nuestras vidas se hayan cruzado sin saberlo, porque el mundo, hija, da muchas vueltas. Me gusta imaginar los rostros de quienes escuchan mi historia. Me hace sentir menos sola mientras desentierro estos recuerdos que tanto me costaron olvidar. Cuando yo era niña, Itabira no se parecía en nada a lo que es ahora. Era un pueblo pequeño y polvoriento, cuya vida giraba en torno a la minería. El valle del río Once, que en ese entonces ni siquiera tenía nombre oficial, lo dominaba todo. El polvo rojizo del mineral se metía por cada rincón, cubriendo casas, calles y personas por igual. Durante la sequía, se levantaban nubes de tierra que se pegaban a la piel, como una segunda capa. Entraba en los ojos, en la nariz, en la boca, y cuando llovía, ese mismo polvo se convertía en barro espeso que manchaba hasta las paredes. Pero nadie se quejaba, así era la vida en Itabira, y la gente simplemente lo aceptaba. Vivíamos en una casa de madera, pequeña y sencilla, sobre una loma cerca de la mina. Mi padre, Josué, la mantenía con esmero. Era un hombre trabajador, de esos que salían antes del amanecer y regresaban solo cuando el cielo se cubría de estrellas. Él era minero de profesión, pero también por vocación, conocía los secretos de la tierra mejor que nadie. Sabía dónde buscar el mineral, qué piedra rendía más, y por eso los patrones lo valoraban. Pero el precio era alto. Pasaba semanas sin venir a casa, dormía en los barracones de la mina, entre rocas y silencio. Después de que mi madre, Zumira, falleció, yo me quedé sola con él. Ella murió de una neumonía, consumida por el polvo del ambiente y la humedad de los inviernos. Fue en 1945, yo tenía apenas 6 años. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Había llovido sin cesar durante días, y el frío se le metió en los pulmones como un castigo silencioso. Tosía sin parar, escupía sangre y yo, sin entender, solo me acurrucaba a su lado. Una madrugada, dejó de moverse. Su cuerpo quedó inmóvil, sus ojos abiertos, pero ya no estaba allí. Grité su nombre, pero no respondió. Fue el primer golpe de una larga cadena de pérdidas, aunque con los años descubriría que no sería el peor. La casa se volvió un hueco sin alma. Mi padre, con el corazón roto, hacía lo que podía. Se levantaba temprano, encendía la estufa de leña y me preparaba un café aguado con un poco de angú y huevo frito. A veces le pedía a la vecina, doña Sebastiana, que me cuidara mientras él trabajaba. Otras veces me quedaba sola, una niña de 6 años cuidando una casa. Aprendí rápido a arreglármelas. Lavaba ropa en el tanque,
Barría la casa, cocinaba sin quemarme. No tenía otra opción. Lo que más recuerdo de aquellos años es el sonido constante de los picos golpeando la roca. El estruendo lejano de las explosiones, el zumbido de las máquinas, y ese silbato agudo que marcaba el final de la jornada. Pero lo que más me aterraba no era el ruido, sino el silencio que venía después. Un silencio espeso, lleno de incertidumbre. Un suspiro colectivo, como si todo el pueblo contuviera el aliento esperando que nadie hubiera muerto. Y cuando el bullicio volvía, significaba que todo estaba bien, que la vida podía seguir. Fue en uno de esos silencios que la mina se tragó a mi padre. Años después, otra explosión mal calculada se lo llevó junto con 2 hombres más. Pero esa parte de la historia la contaré más adelante. Quiero hablarte ahora de cómo comenzó mi verdadero martirio. Fue justo en la época en que mi padre, solo y devastado, aceptaba cada vez más la ayuda de su hermano mayor, mi tío Antenor. Ese hombre empezó a venir a casa con más frecuencia. Tenía una tienda en el centro del pueblo, donde vendía desde clavos hasta caramelos. Todos lo conocían como un hombre respetable, de traje impecable, amigo del alcalde y miembro activo de la iglesia. Siempre llegaba con regalos para mí. Un trozo de tela, una cinta de colores, algún dulce envuelto en papel brillante. Al principio me hacía ilusión. Me sentía querida, atendida, protegida. Mi padre, agotado, agradecía la ayuda de su hermano sin saber lo que escondía bajo esa sonrisa amable. Y con él siempre venía su hijo, mi primo Dirceu. Un joven de 18 años, alto, peinado con esmero, siempre bien vestido. Estudiaba con los curas y ayudaba en la tienda familiar. Todos decían que tenía un futuro brillante. Algunos soñaban que sería médico, abogado, tal vez hasta político. Las muchachas suspiraban cuando lo veían pasar. Pero a mí, desde el primer momento, algo en él me incomodaba. Tenía una forma de mirarme distinta, fija, que me erizaba la piel. No sabía por qué, pero su mirada me hacía querer esconderme. Era un instinto que aún no comprendía, pero mi cuerpo sí lo sentía. Y con el tiempo, lo supe, él estaba esperando el momento oportuno. Tal padre, tal hijo. Cuando cumplí 8 años, noté un cambio en la forma en que mi tío me miraba. Ya no era esa mirada amistosa y paternal que mostraba antes. Era otra cosa. Algo turbio, que me hacía sentir sucia sin entender por qué. Empezó a abrazarme más tiempo de lo necesario, a acariciarme el cabello con una dulzura que no era inocente. Me decía cosas como, mi princesita, mi muñequita. Yo no sabía cómo reaccionar. No me gustaba, pero tampoco sabía cómo explicarlo. ¿Cómo iba a entenderlo una niña de 8 años? Mi padre, agotado por el trabajo, apenas notaba lo que ocurría a su alrededor. Comía en silencio, jugaba a las cartas con sus amigos los fines de semana, bebía para olvidar. Y mientras tanto, el infierno se instalaba dentro de mi propia casa. Dirceu, mi primo, también empezó a comportarse de forma extraña. Al principio solo me observaba. Se quedaba en los pasillos, fingiendo buscar algo, pero en realidad era a mí a quien buscaba con la mirada. Yo no entendía lo que estaba pasando, solo sabía que me daba miedo. Cuando mi padre se iba a la mina, me sentía completamente desprotegida. Si él hubiera sospechado algo, si hubiera visto lo que estaba ocurriendo, quiero creer que habría hecho algo. Pero nunca lo supo. O quizás no quiso ver. La gente a veces prefiere el silencio. Los monstruos no siempre viven en cuevas oscuras, hija. A veces usan corbata, tienen buenos modales y se sientan contigo a la mesa. Mi tío, mi primo. Aquellos que debían cuidarme fueron los primeros en destrozarme. Y el mundo, ese mundo polvoriento de Itabira, giraba como si nada pasara. Uno de los recuerdos que más me persiguen es el olor de esa época. El aroma del café tostado del almacén de mi tío, mezclado con el humo del tabaco que siempre fumaba. El olor a tierra mojada después de la lluvia, cuando regresaba caminando del colegio, pisando los charcos. El jabón gris con el que lavaba mi ropa en el tanque. Pero por encima de todo, el olor del miedo. Sí, hija, el miedo también huele. Tiene un aroma agrio, húmedo, que se pega a la piel y a la ropa, que se mete en los poros. Ese olor lo llevaba encima día y noche, como un uniforme invisible. Incluso muchos años después, ya adulta, a salvo, libre, me despertaba en mitad de la noche sintiendo ese mismo olor, como si aún estuviera allí. Y entonces venía la duda.
¿Debo contar lo que vino después? Tú que me estás escuchando puedes soportarlo. Yo misma puedo decirlo en voz alta. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba sepultado desde hace décadas, gritaba que ya era hora. Que el silencio solo protegía a los culpables. Que hablar, aunque doliera, era una forma de liberar a la niña que fui. Esa niña asustada, acorralada, que un día pensó que no había salida. Lo que estoy por contar no se lo confesé jamás ni al sacerdote. Lo guardé en lo más hondo de mi alma, lo encerré con llave y la arrojé al olvido. Pero, ahora, con 84 años y la vida ya vivida, siento que es momento de abrir ese baúl y dejar salir lo que siempre estuvo ahí. No por venganza. Esa, créeme, ya llegó y tuvo su hora. Lo hago por mí, para dejar descansar a esa niña de una vez por todas. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Caminaba en puntas de pie, evitaba hacer ruido, aprendí a desaparecer. En la escuela, la maestra me preguntaba por qué ya no participaba como antes, por qué me veía tan apagada. Pero yo solo encogía los hombros. ¿Cómo decirle a alguien lo que ni siquiera yo podía nombrar? Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba que caía en un pozo sin fondo, que gritaba y nadie me escuchaba, que una mano enorme me tapaba la boca. A veces me orinaba en la cama. Mi tía me regañaba, me hacía lavar las sábanas con agua fría, me decía que ya estaba grande para esas cochinas. Y cada vez que eso pasaba, Dirceus se reía. Me susurraba al oído, te vas a quedar sola, nadie te va a querer si cuentas algo. Yo me lo creí. Durante años me lo creí. No entendía que él era el monstruo, que yo era la víctima. Me sentía sucia, culpable, rota. Un día, cuando tenía 9 años, se me ocurrió contarle a la esposa del panadero, una señora gorda y simpática que me regalaba pan dulce a escondidas. Le dije que tenía un primo que me hacía cosas feas. Ella me miró fijamente, frunció el ceño y luego cambió de tema. Al día siguiente ya no me volvió a hablar. Ni una palabra más. Fue entonces cuando entendí que, en ese pueblo, el silencio era ley. Que a nadie le importaba realmente. Que las niñas como yo estábamos solas. Muy solas. Pasaron los años. Mi cuerpo cambió, crecí, pero por dentro me sentía cada vez más pequeña. Dirceus se fue a vivir a otra ciudad cuando yo tenía 13. Lo anunciaron como si se tratara de una buena noticia, consiguió trabajo en la capital. Todos lo felicitaron, menos yo. Yo me encerré en el baño y lloré por horas. No era tristeza. Era una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio porque por fin me dejaría en paz. Rabia porque se iba sin castigo, sin que nadie supiera lo que había hecho. Después de eso, mi tío dejó de tocarme también. No sé si fue porque ya me veía como mujer o porque temía que hablara. Yo ya había aprendido a mentir con la mirada. A fingir que todo estaba bien. A sonreír con los labios apretados y los puños cerrados. Me refugié en los libros. Leía todo lo que encontraba. Novelas, enciclopedias viejas, recortes de revista. Quería escapar, aunque fuera en mi cabeza. Soñaba con vivir en otro lugar, ser otra persona, tener otra vida. Y entonces, un día, conocí a Mario. Tenía 17 años, trabajaba en el mercado, cargaba sacos de arroz como si no pesaran nada. Era callado, pero me miraba diferente. Con respeto, con dulzura. La primera vez que me habló, pensé que era una broma. Yo no confiaba en los hombres. Pero Mario era distinto. Tardé meses en dejar que me tomara de la mano. Y cuando lo hizo, lloré. No de tristeza. Lloré porque por primera vez alguien me tocaba sin hacerme daño. Mario no preguntó por mi pasado. No insistió cuando evadía ciertos temas. Solo me escuchaba cuando yo hablaba, y cuando no hablaba, también se quedaba. A su lado, aprendí lo que era la paciencia. Él no me apuró. Me esperó. Me enseñó que el amor no duele, que no obliga, que no exige secretos. A los 18, me pidió que me fuera con él a la ciudad. Dijo que no podía ofrecerme lujos, pero que quería construirme un hogar. No lo dudé. Empaqué mis pocas cosas. Le escribí una carta a mi papá, una que nunca respondí cuando él me escribió de vuelta, y partí con Mario una mañana cualquiera. No miré atrás. En la ciudad empecé a trabajar como costurera en un taller. Era duro.
pero me gustaba coser. Era como armar algo nuevo a partir de pedazos. Como yo. Mario y yo alquilamos una piecita en una pensión barata. Comíamos arroz con huevo, a veces pan con café, pero estábamos juntos. Nunca le conté lo de Dirceu ni lo de mi tío. No porque desconfiara de Mario, sino porque decirlo era revivirlo. Y yo quería enterrar todo eso en el fondo más oscuro de mi memoria. Durante años creí que podría lograrlo. Que si lo callaba, se borraría. Pero no fue así. Los recuerdos volvían a veces, como fantasmas. Y cuando tú naciste, hija mía, comprendí que no podía seguir huyendo. Porque verte tan chiquita, tan indefensa, me hizo sentir un miedo terrible. Miedo a que algo así pudiera pasarte a ti. Miedo a que yo no supiera cómo protegerte. Fue entonces cuando empecé a hablar. Primero, muy bajito, apenas susurrando las palabras frente al espejo, como si practicara para convencerme de que era real. Después, lo escribí en un cuaderno. Una carta que no pensaba mostrarle a nadie. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho. Pero cuando terminé de escribir, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Como si por fin pudiera respirar hondo. Entonces se lo conté a Mario. Temblaba mientras hablaba, con las manos frías y la garganta cerrada. Temía que se alejara, que me mirara con asco, que no me creyera. Pero él no dijo nada. Solo me abrazó fuerte. Me dijo, tú no tienes la culpa de nada. Nunca la tuviste. Y lloramos juntos. Por primera vez, alguien lloraba por mi dolor. No porque lo viviera, sino porque lo sentía conmigo. Ese día cambió algo en mí. Empecé a leer sobre abuso, sobre trauma, sobre cómo sanar. Fui a terapia, aunque me costara cada centavo. Aprendí a ponerle nombre a las cosas que me pasaron. Aprendí que callar no era proteger a nadie, solo perpetuar el daño. Cuando tú cumpliste 5 años, me juré que jamás ibas a crecer con miedo. Que nunca ibas a sentirte sucia por algo que otro hiciera. Que te enseñaría desde pequeña a poner límites, a gritar si algo te incomodaba, a confiar en tu voz. Y así lo hice. Fui construyendo nuestra vida con paciencia y con amor. Pero también con fuerza. Porque ahora sé que mi historia no me define. Lo que me define es todo lo que logré a pesar de ella. Hoy tú eres una mujer. Libre. Valiente. Y a veces me pregunto si debería contártelo todo. Si sería justo que supieras el pasado de tu madre. Pero luego te veo sonreír, segura de ti misma, caminando con la cabeza en alto, y entiendo que esa niña rota ya no necesita esconderse. Porque de alguna manera, en tu fuerza, también está la mía. No sé si algún día querrás conocer esta parte de mi historia. Tal vez sí. Tal vez no. Pero si algún día te enfrentas al dolor, al miedo, a la injusticia. Si alguien te dice que no vales, que debes callar, que debes aguantar. Quiero que recuerdes esto. Tu madre sobrevivió al silencio. Y tú no tienes por qué hacerlo. Tienes derecho a hablar, a señalar, a gritar si es necesario. Tienes derecho a ser escuchada. Tienes derecho a ser feliz. Como yo, después de tantos años, aprendí que también lo tenía. ¿Y si este testimonio sirve para que una sola mujer más se atreva a romper su propio silencio? Entonces habrá valido la pena escribirlo.